se origina de los conductos. Las neoplasias que se originan de los conductos son tan poco frecuentes y las encontramos en etapas tan avanzadas que ya son categorizadas como un Gleason 5. Ahorita vamos a hablar de lo que es Gleason en anatomía patológica y cómo les sirve a ustedes los clínicos. Y la verdad es que pueden variar considerablemente dada la diferenciación glandular, el parecido que tienen con las células, el tejido que les dio origen y el comportamiento que tienen. Si nosotros recordamos un poquito de anatomía, porque debemos de recordar que es un órgano que tiene relación tanto con la vejiga como con el recto y que por ahí viene el paso de lo que es la uretra. De hecho, hay una parte de la uretra que se llama uretra prostática y recibe este nombre porque sale de la vejiga, pero va a atravesar todo lo largo de lo que es la próstata hasta finalmente llegar a lo que sería la región del pene, ¿no? Es un órgano único, no es par y es un órgano exclusivo de los caballeros. Otra de las cosas que tenemos que recordar y que nos ayudan mucho en la orientación de la pieza es la localización o la forma que tiene. Generalmente todo lo que es las vesículas seminales y los conductos deferentes van a tener una posición postero superior. Y esta unión que tiene con la vejiga, a esto se le llama cuello vesical. Y el cuello vesical es muy importante en el cáncer de de la próstata, porque al final de cuentas, si nosotros tenemos cáncer en la próstata y está pegado a la vejiga, el tratamiento no termina quitando la próstata. Entonces, estos son datos muy importantes que nosotros tenemos que reconocer. Trabajar desde el punto de vista de un patólogo una próstata no es tan complicada, pero sí es de muchísimos detalles y de no girar nada mal. Ahí están nuestros sentidos. La mayoría de las lesiones que se originan en la próstata son periféricas. Nosotros tenemos alrededor de los 40 años en los hombres lo que conocemos como una hiperplasia. Una hiperplasia es que la próstata va a crecer. Una hiperplasia es un aumento en el número de células y por lo tanto hay un aumento en el número del órgano, en el tamaño del órgano. Entonces, como aumentan las células, el tamaño aumenta. Si ustedes ven este diagrama, yo les estoy diciendo, bueno, está la uretra prostática y el encanto de la uretra prostática es que pasa por en medio de la próstata. Si nosotros viéramos la próstata y lo conocemos como una zona central, una zona periférica y en medio una zona de transición, es decir, esta, déjenme, tomo una pluma. Vean, esta es mi uretra, el plumón azul, esa sería mi área central. La unión entre esta área central y esa se llama zona de transición. Y la capa que hace mi otra mano, esa es la zona periférica. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la patología de la próstata viene en zonas. La hiperplasia siempre va a estar en la zona central. Y por lo mismo que está en la zona central, mi paciente se va a presentar con algunos síntomas, como por ejemplo la obstrucción. Va a tener problemas para orinar, va a tener micción forzada, es decir, va a hacer fuerza para poder orinar. En la noche se va a levantar constantemente, lo que conocemos como nicturia. Cuando termine, va a tener un goteo, a eso se le llama goteo como tal. Va a hacer fuerzas como cuando queremos ir al baño, pero en este caso para orinar se le llama tenesmo vesical. Va a tener muchos síntomas de obstrucción. Y los pacientes cuando tienen síntomas de obstrucción van al médico, pero la mayoría de los síntomas de obstrucción están dados porque la zona central de la próstata está enferma. Y entonces, como la zona central de la próstata está enferma, la uretra va a achicar su luz. Y en lugar de ser una uretra con nuestra luz, va a ser una uretra que apenas alcancemos a ver esa luz. Eso es muy importante porque la toma de las biopsias viene en base a cuál es la sintomatología de mi paciente. Es decir, que el médico, cuando mi paciente tiene una hiperplasia, va a hacer una biopsia terapéutica y diagnóstica. ¿Por qué terapéutica y diagnóstica? Porque va a entrar por medio de un cistoscopio, va a entrar y va a utilizar un tipo Legra para ir abriendo la luz de la uretra. Y entonces se le llama terapéutica porque va a quitar parte de la hiperplasia y va a permitir que la orina que está en la vejiga salga otra vez.
Y diagnóstica, porque todas estas muestras las manda a patología para asegurarnos que no haya nada malo. El número de cáncer que diagnosticamos en este tipo de biopsias, biopsias transuretrales se les llama, es muy bajo. Y eso tiene que ver porque el cáncer crece en la región periférica, en la parte de afuera. Entonces, cuando nosotros sospechamos como médico cáncer de próstata porque el antígeno está muy elevado, porque tiene factores de riesgo, porque tiene una vida no saludable, entonces el médico, cuando tiene todas las indicaciones para tomar biopsias, lo hace por medio del recto. Quiere decir que va a entrar por la región anal con una aguja larga, muy delgada, como con las que tomamos las biopsias de mama, y va a entrar por esta región y lo que va a hacer es básicamente meter una aguja y picar la próstata. Estas biopsias se llaman biopsias transrectales y son agujas tipo Through-Put. Son hilos delgaditos, delgaditos de un diámetro más o menos, 1 a 2 milímetros de diámetro y una longitud promedio que va desde los 4 milímetros hasta los 2 centímetros. Cuando ellos hacen esto, las muestran de forma sistemática. Es decir, que ellos tienen que mandar por lo menos 12 núcleos, así se les llaman 12 muestras. 6 de cada lado, 6 del lado derecho y 6 del lado izquierdo. Y van desde las que son anteriores, las que son en los cuadrantes medios y en los cuadrantes posteriores. Pero todas estas biopsias están dirigidas hacia la región periférica, porque el cáncer se origina en la región periférica de la próstata. Ahorita vamos a ver los porcentajes. Y bueno, ¿para qué me sirve saber cómo está localizada la próstata? Bueno, pues un poquito para entender cómo van a tomar las muestras los médicos, ¿no? La otra es que como el cáncer de próstata tiene esta característica de que generalmente la próstata no crece, a veces no me da sintomatología. Es la neoplasia maligna más común de la glándula prostática y se origina, como ya lo decíamos, a partir de un epitelio secretor de la próstata. Hay variantes de la línea germinal que pueden aumentar el riesgo de adenocarcinomas de próstata. Entre las mutaciones somáticas podemos encontrar, por ejemplo, los genes ERG, ETB1A4, FLI1, SPOP, FOXA1, IDH1, PTEN, TP53, MIC o MIC y CDH1. Esta es una neoplasia en las que la mayoría de las veces no buscamos de forma intencionada mutaciones, salvo que sean casos muy específicos. No es como en el cáncer de mama que buscamos mutaciones puntuales. También puede haber un reordenamiento genómico somático y el más común está relacionado con la fusión de un gen regulador de los andrógenos con un miembro de la familia de la transcripción de la ETS. Es el segundo cáncer más común y la segunda causa principal de muerte relacionada con el cáncer en los hombres estadounidenses. ¿Por qué ponemos de referencia Estados Unidos? Pues porque es lo más cerca que nos toca. Entonces es una neoplasia relativamente frecuente. Es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. 92% de los casos en Estados Unidos son diagnosticados en hombres arriba de los 55 años y 19.5% en hombres arriba de los 75 años. En las autopsias se han encontrado hasta 40% cáncer de próstata en las autopsias en hombres arriba de los 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que no la tenga diagnosticada o no haya sospecha no me libra como hombre de tener este tipo de neoplasia. Tiene una incidencia reportada en aproximadamente 25% de las cistoprostatectomías realizadas por el tratamiento del cáncer de vejiga. ¿Se dan cuenta qué porcentaje tan alto es? Si me regreso, la vejiga está en unión. Si mi paciente tiene cáncer de vejiga y yo quito la vejiga, pero junto con la vejiga quito la próstata, que a veces es parte del tratamiento, 25% de esos pacientes van a tener cáncer de próstata, es decir, un doble primario. De cada 4 pacientes en los cuales yo esté haciendo un tratamiento quirúrgico por el cáncer de vejiga, van a tener un cáncer de próstata que no está todavía diagnosticado. A nivel mundial, las incidencias más altas van a ser en Oceanía, América del Norte y en Europa, y las tasas más bajas están en los países de desarrollo. Pero ojo, no es que no tengamos unas tasas tan altas de cáncer de próstata, lo que pasa es que como en muchas otras enfermedades,
no hacemos diagnósticos oportunos o diagnósticos tempranos. Ustedes ya los vieron, o sea, 1 de cada 4 pacientes con cáncer de vejiga muy probablemente tiene cáncer de próstata. Y hasta en 40% de las autopsias en hombres arriba de los 40 años vemos cáncer de próstata. Entonces, parte del problema es que no lo estoy diagnosticando en etapas tempranas. No estamos haciendo campañas de concientización para que el paciente vaya. Ahora en clases me preguntaban que por qué era una neoplasia que de repente diagnosticábamos en etapas tan avanzadas y decía yo, bueno, es que las mujeres generalmente vamos al ginecólogo cuando comenzamos vida sexual activa y a veces hasta antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo una infección de vías urinarias que ya no la va a ver el pediatra, ya la tiene que ver un ginecólogo. A lo mejor se me tapó alguna glandulita de Meibonio o una de Bartolín y por lo tanto, perdón, de Bartolín y por lo tanto termino con el ginecólogo. O quizá puedo tener alteraciones en mi menstruación y termino con el ginecólogo. Entonces, la visita de la mujer para con el ginecólogo se vuelve algo que es parte de la vida, mientras que en el hombre, los hombres rara vez van con un urólogo a menos que tengan alguna patología asociada. La obesidad aumenta el riesgo, la edad son factores no modificables, la raza y los antecedentes familiares. Tener un familiar en primera línea puede aumentarme el riesgo desde 2.1 hasta 2.5%, 5 veces, perdón. Y tener 2 familiares en primera línea, por ejemplo, además de mi papá, tengo un hermano, puede incrementar el riesgo hasta 5 o 6 veces. Todo esto es en primera línea. También voy a tener una susceptibilidad genética y esto tiene que ver con un gen que ustedes ya conocen y ya lo han visto en otras patologías como el cáncer de mama. Que existan mutaciones en BRCA2 aumenta el riesgo hasta 5 veces. Y aquellas neoplasias, aquellos cánceres que están asociados con estas mutaciones se presentan en edades más tempranas y tienen peor supervivencia, es decir, tienen una vida muchísimo más corta. Hay otras variantes asociadas a un mayor riesgo como OXB13 y aquellos pacientes que pueden tener síndrome de Lynch. Y hay algunos, están en estudios todavía, existen teorías de que los niveles altos de una proteína IGF-1 puede conferir un mayor riesgo. Vean la importancia. Hasta aquí, nada más por genética, ya hablamos de 2 factores que preguntamos la primera vez que vemos un paciente. Antecedentes heredofamiliares. Tener familiares de primera línea aumenta mi riesgo. Si es un familiar, lo voy a elevar de 2.1 a 2.5%, pero si son 2 familiares, lo puedo elevar hasta 5 veces. Que exista una mutación de BRCA2 aumente el riesgo hasta 5 veces. ¿Qué pasa si entonces el caballero tiene una hermana con cáncer de mama que se presentó a una edad temprana y la mamá también tuvo cáncer de mama a una edad temprana? Muy probablemente exista esas mutaciones. Recuerden que los genes que son reguladores, genes supresores, tienen un nombre específico por las primeras patologías o neoplasias en las que los identificamos, pero en realidad no son exclusivos de esos. Por ejemplo, retinoblastoma lo puedo encontrar esta mutación en los retinoblastomas, en los tumores de tubo digestivo, en tumores de mama. De igual manera, BRCA lo encuentro en cáncer de mama, cáncer de ovario, ahora lo estoy viendo en cáncer de próstata. Reconocer a un familiar con riesgo me va a poner focos o banderas rojas sobre mi paciente. Algunos factores dietéticos también tienen implicación. Ya dijimos pacientes obesos, pero también unos pacientes que tienen un alto consumo de grasas saturadas, que comen mucha grasa, que comen mucha comida chatarra, pero además pacientes que consumen alimentos sobrecocidos, sobre todo la carne. Aquellos que comen carne preparada a altas temperaturas incrementan hasta 2 veces el riesgo de desarrollar enfermedad avanzada. La alimentación también tiene mucho que ver. Y hay estudios que indican que también hemos encontrado asociaciones con la ingesta elevada de calcio. Tener un familiar, esto era lo que les mencionaba, con cáncer de próstata diagnosticado antes de los 60 años, aumenta el riesgo de 2.1 a 2.5.
Primera línea, les recuerdo, primera línea son mis papás, son mis hermanos y son mis hijos. Esa es mi primera línea. Que el tío, el hermano de mi papá, bueno, es una segunda línea y sí tiene un factor y sí tiene un peso, pero no tan fuerte como la primera línea. Aún así lo debo de averiguar. Los hombres afroamericanos en comparación con los hombres caucásicos tienen una incidencia 64% mayor de cáncer de próstata y un aumento 2.3 veces en la mortalidad por esta causa. Si nos ponemos a pensar, y tiene mucha relación con descendientes africanos, directamente el cáncer de próstata tiene mucha incidencia en ellos, entonces sería muy interesante ver toda nuestra línea hacia arriba para saber si nuestro paciente o en el caso de nosotras, porque aquí veo puras mujeres en las imágenes, pero los caballeros que están viendo, bueno, si su línea desciende de este tipo de, oh, rayos, de esta etnia, perdón. Características clínicas. Las características clínicas, chicos, van a ser muy, muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque la mayoría son asintomáticos y los que son sintomáticos se presentan en edades avanzadas. Entonces, ¿qué es lo que hace que un paciente llegue realmente a la clínica del médico? El antígeno prostático. Y hay importancia de que nosotros podamos saber cuáles son los niveles normales del antígeno prostático. Hasta 25% de los pacientes no elevan antígeno prostático. Entonces, ¿qué otra cosa ayuda? El tacto rectal. Pero el tacto rectal no debe de ser hecho por nosotros como médicos de primer contacto. El tacto rectal debe de ser hecho por una persona experta, por un especialista, por un urólogo. Y eso la verdad es que tiene mucho sentido. Es un poco incómodo para los caballeros, rompe con mucha de la ideología que tenemos del macho mexicano, lomo en pecho, pelo plateado, ¿no? Y entonces, y entonces tenemos este problema en donde los hombres les cuesta mucho trabajo ir con el urólogo y si nosotros hacemos un tacto rectal como médicos de primer nivel, muy probablemente el paciente no quiera ir con el urólogo porque no lo va a realizar. Entonces, pensando en el tipo de pacientes que tenemos, machistas, con una educación muy cerrada, debemos de considerar que este tipo de exploración es prácticamente llevada a cabo por un médico especialista y un médico con experiencia. El tacto rectal es indicado en todos los pacientes mayores de 55 años con sintomatología urinaria baja sin importar la edad y en aquellos pacientes asintomáticos pero con factores de riesgo. Todos los pacientes mayores de 55 años. Arriba de los 55 años, todos los pacientes deben de tener un tacto rectal. Pacientes con sintomatología urinaria baja sin importar la edad. Problemas para orinar, nicturia, tenesmo, sangrado, dolor. Y en pacientes asintomáticos, pero con factores de riesgo. Mi paciente tiene antecedentes, el papá tuvo cáncer de próstata antes de los 60 años, tiene un hermano con cáncer de próstata antes de los 60 años, tiene un antígeno elevado, un antígeno prostático elevado, es llenito, es gordito, come muchas grasas, es de tez morena, ahí están esos otros factores. ¿Qué me va a servir? Bueno, esos son parte de los datos o de la clínica que podemos encontrar. Flujo urinario lento o débil, necesidad de orinar con frecuencia, especialmente durante la noche, presencia de sangre en la orina, disfunción eréctil, piernas débiles o entumecidas, adormecidas. ¿Por qué? Porque por la localización que tiene puede tener una extensión que ya salió de la próstata y por lo tanto estar presionando nervios y la pérdida del control de esfínteres y a veces dolores a nivel de lo que es la espalda. No, la mayoría de las neoplasias de próstata se diagnostican en etapas tempranas, eso es muy importante que lo digamos, pero cerca de hasta un 35% varía de las regiones, desde un 10, algunos dicen que 8, hasta un 35% se diagnostican ya en etapas metastásicas. Y hasta un 75% de las metástasis son a hueso.
Entonces es muy importante que entendamos eso porque los pacientes nos pueden llegar con dolores de espalda, con adormecimiento de las piernas y si no tienes, y además con factores de riesgo, existe la posibilidad de que tengamos un cáncer de próstata. Se recomiendan pruebas de detección oportuna en pacientes con riesgo elevado. Bueno, esto lo vamos a hacer midiendo prácticamente el antígeno prostático. Esto lo podemos hacer en pacientes desde los 40 años, aunque algunos dicen que antes de los 40 años no tiene tanta importancia porque es muy difícil que los pacientes presenten el cáncer a esta edad. En menores de 50 años, las cifras van desde 2.5 nanogramos por mililitro a menos. De 50 a 59 años, el criterio van a ser 3.5 nanogramos por mililitros o menos. De 60 a 69 años, debe de ser de 4.5 nanogramos por mililitro o menos. Y en mayores de 70 años, la cifra debe de ser menor a 6.5 nanogramos por mililitro. Si a mí me preguntan si conozco todas estas cifras, la verdad es que no, yo me quedo con el 4. ¿Y por qué me quedo con los 4 nanogramos por mililitro? Porque es muy fácil. ¿A qué edad dijimos que se presenta el cáncer de próstata? Arriba de los 60, ¿no? La edad general está entre los 60. Si yo me bajo 10 años, 50 años, de 3.5 a 4 es medio nanogramo. Entonces, tener el 4 como referencia me va a permitir recordarlo de forma práctica, de forma rápida. Ahora, si yo digo, bueno, los valores normales del antígeno prostático específico es hasta 4, ya me aprendí un dato que debo de tener. De 4 a 10, ¿qué lo puede elevar? De 4 a 10 lo puede elevar la hiperplasia prostática benigna, prostatitis aguda, inflamación subclínica, es decir, que el paciente tenga infecciones de orina, que el paciente haya tenido un traumatismo por andar en bicicleta, por ejemplo, o por tener relaciones sexuales, que hayan realizado una biopsia prostática, la manipulación, cistoscopía, que hayan realizado algún estudio de cistoscopía, una resección transuretral de la próstata también va a elevar el antígeno si ya tiene el antecedente por la hiperplasia y es el reciente. La retención urinaria eleva el antígeno prostático, las eyaculaciones, el examen digital rectal, el trauma, esto que les mencionaba de andar en bicicleta y los infartos prostáticos. Todo esto puede elevar el antígeno prostático desde 4 hasta 10. Si yo le pido un antígeno prostático a mi paciente, le tengo que dar las indicaciones. Si yo pido un antígeno prostático, le debo de decir a mi paciente que por lo menos una semana antes no tenga relaciones sexuales. La eyaculación aumenta el nivel del antígeno. Le voy a pedir que no ande en bicicleta. No voy a hacer tacto rectal, que sería un poquito de lo más común, ¿no? De lo más habitual, porque si se dan cuenta, algunos de esos criterios ya implican la manipulación por parte del médico. Al momento de la biopsia transrectal, esta va a ser guiada por ultrasonido. Ese es el método preferido por la mayoría de los urólogos. Solamente 2% de los urólogos en los Estados Unidos hace un abordaje transperineal. Y la mayoría de estos urólogos lo hacen porque esta técnica va en aumento para la braquiterapia. Es decir, que si mi paciente tiene cáncer de próstata, yo pueda tener, ¿cómo decirlo?, como una ventaja en cuanto a la maniobra o a la técnica para poder aplicar braquiterapia. ¿Cuál va a ser prácticamente el parteaguas? Bueno, lo primero que tengo que hacer, dijimos, es ver cuáles son los factores de riesgo. Y una vez que tengo los factores de riesgo, me voy a fijar eh, eh, si la biopsia está indicada o no. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para la biopsia? Los antígenos prostáticos elevados. Dijimos que tenga un antígeno prostático elevado, también que tenga el antecedente que sea obeso, carnes muy cocidas, familiares de primer grado, todos estos son indicadores para las biopsias. ¿Quién toma las biopsias? Las biopsias generalmente las toma un imagenólogo. Recuerden que la medicina es un área multifocal. No me ve un especialista.
tengo que pasar por muchos especialistas. Y entonces para poder tomar las biopsias no las va a tomar el urólogo, no las va a tomar el patólogo, las biopsias generalmente las toma el imagenólogo. Entonces dijimos que cuando sospechamos de cáncer, nosotros vamos a entrar prácticamente por el recto y vamos a meter una aguja muy delgada, vamos a guiar por ultrasonido, eso que ven aquí ustedes es el ultrasonido. Y cuando metemos la aguja, la dirigimos hacia las áreas que nos interesan y casi todas esas áreas van a ser áreas periféricas porque el cáncer se origina en las regiones periféricas, en la parte periférica. Esas 12 muestras que les menciono, 6 de cada lado, 6 del lado derecho, 6 del lado izquierdo, las vamos a mandar a patología, se van a procesar por técnica histológica y entonces para poder hacer o dar un diagnóstico vamos a utilizar algo que se llama escala de Gleason. ¿Por qué entramos por recto? Bueno, esto ya se los mencionaba. Tengo un poquito de problema para jalar el visor. Me gusta verlos a ustedes, pero de repente me tapa la información. La mayoría de los tumores son multifocales, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante que lo sepamos y que entendamos por qué vamos a tomar 12 muestras. Porque el cáncer no va a tener una sola localización, casi siempre tiene varias localizaciones. Pero a pesar de que tiene varias localizaciones, del 75 al 80% se encuentran en zonas periféricas y casi todos en una región posterior o posterolateral. Si yo veo a la próstata y la veo, esta es la cara anterior, acá serían donde está mi dedo elevado, sería superior hacia acá, que serían vesículas seminales. Eso sería anterior, eso sería medio posterior y posterior, los deditos. Entonces, acá la salida de la uretra hacia el pene. Acá estaría mi cuello vesical y acá estarían vesículas seminales. Cuando nosotros trabajamos la próstata y cuando ustedes lo ven por imagenología, lo parten por cuadrantes. Siempre voy a partir anterior, derecho e izquierdo, pero también voy a partir lo que es anterior. ¿Qué es lo que es anterior? Lo que va hacia la salida del pene. Lo segundo es medial, medial posterior, posterior y el cuello vesical. Entonces, de esto yo voy a tomar derecho y voy a tomar izquierdo. Y en eso se basa el médico, el imagenólogo, para tomar las muestras. Intenta muestrar todos los cuadrantes de la zona periférica, porque hasta el 80% de las neoplasias están en zona periférica. Y se centra y le da mucha importancia a la región posterior y posterolateral, las que están más pegadas hacia la vejiga. ¿Recuerdan lo que dijimos? Hasta 25% de los pacientes en los cuales se les quita la vejiga porque tienen cáncer de vejiga y junto con la vejiga viene la próstata, hasta 25% de esos pacientes tienen cáncer de próstata. Bueno, la región posterior y posterolateral, pero sobre todo la posterior, es esta entrada, este cuello vesical que tiene el contacto con la vejiga. Ahora, el cáncer de próstata en la zona de transición se relaciona con características patológicas favorables. Si está en esta zona de transición, va a tener una mejor supervivencia y casi siempre están libres de recurrencia. Y la cara o la parte anterior de la próstata, la verdad es que es la diagnosticada con cáncer con menos frecuencia y esto puede ser porque el muestreo a veces no es tan fácil. Si volvemos a la imagen, vean, o volvemos a la primera imagen que vimos, nos explicaría por qué casi no los diagnosticamos. Entra el ultrasonido, la guía del ultrasonido, entra la aguja y es muchísimo más fácil muestrear medio y posterior, anterior, medio posterior y posterior, que meter la aguja y muestrear la parte anterior. Entonces, probablemente por eso es que nosotros vemos cifras bajas de cáncer de próstata en la región anterior, porque a veces se vuelve muy difícil hacer una toma de biopsia de esta región. Ahora, después de una biopsia previa con resultados negativos, ¿a quiénes debo de volver a muestrear o de volver a biopsiar? A pacientes que tengan un antígeno prostático que se eleva, que se sigue elevando, pacientes con tacto rectal sospechosos, imágenes de resonancia magnética paramétricas. ¿Por qué pedimos la resonancia magnética? Para ver la extensión. Necesito al patólogo para que me dé el diagnóstico, pero necesito al imagenólogo para que me dé la extensión. Ustedes recuerdan en otras neoplasias, en otras especialidades que utilizan el TNM.
Y el TNM hace referencia al tumor, a los ganglios regionales y a las metástasis a distancia. ¿Cómo voy a saber yo toda esta información? Para eso utilizo la resonancia magnética. El patólogo me va a decir el tumor, el tamaño tumoral y si hay extensión dentro de lo límite, lo que le mandé a él. Pero ¿quién me va a dar la otra información? El imagenólogo. Entonces, es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. Y otro criterio para volver a muestrear es una proliferación pequeña sinar atípica o una neoplasia intraepitelial prostática multifocal de alto grado. Esto en un reporte previo de patología. No vi cáncer, pero hay proliferaciones atípicas y además veo neoplasia intraepitelial prostática. Neoplasia intraepitelial prostática es igual a decir es una displasia, una lesión precancerosa. Ahora, ¿qué número de pacientes se dejan volver a biopsiar? Es muy bajo. Tenemos que hacerlo bien desde la primera. ¿Hay criterios para volver a biopsiar? Sí hay criterios, pero la realidad de las cosas es que es un pavor para el paciente volver a pasar por ese martirio. Metemos un ultrasonido, que es el equivalente del grosor más o menos de dos de mis dedos, como de 3 centímetros de diámetro, y aparte la aguja. Entonces es algo muy traumático para los pacientes. De ahí la importancia que el imagenólogo tenga mucha experiencia a la hora de tomar las muestras, que sea un imagenólogo experto. Medicina y áreas como las nuestras, áreas de diagnóstico, imagenología, de patología, ofrecen ya la ventaja de hacer desde fellows hasta altas especialidades en regiones específicas. Los factores más importantes para el tratamiento van a ser la extensión anatómica de la enfermedad, es decir, los estadios TNM, el grado histológico, este sí lo da el patólogo, que es la escala de Gleason, y el grupo de grado. Es decir, yo puedo darles un Gleason, pero el urólogo no me lo va a aceptar. A él le gusta que le refiera en ISUB, y a eso se le llama grupo de grado. Entonces yo hago mi trabajo y doy mi Gleason, porque sin el Gleason no puedo sacar el ISUB. Y ya el urólogo, cuando le damos el ISUB, entonces ya puede hacer el resto de su trabajo. Y bueno, a veces son necesarias algunas características moleculares del tumor, los niveles séricos del antígeno prostático, el desenlace estimado con las diferentes opciones de tratamiento. Puede haber complicaciones con los diferentes tratamientos y también es muy importante que conozcamos las condiciones médicas del paciente, la edad, las enfermedades y las preferencias del paciente. ¿Por qué las preferencias del paciente? Porque debemos de ser conscientes que si mi paciente no tenía alteración de la libido, la va a tener con el tratamiento. Muchos de esos pacientes terminan con disfunción eréctil y muchos de ellos tienen una baja en la libido muy importante. Y eso desde el punto de vista de un caballero, la verdad es que a veces les pega mucho. Esa es una de las neoplasias que nuestros pacientes tienen que ir con un psicólogo. Lo necesitan, aunque nosotros como expertos no lo veamos necesario. ¿Cómo voy a aportar yo a hacer el trabajo? Bueno, lo hago mediante una escala de Gleason. Gleason es muy importante porque me permite a mí desde el punto de vista de la histología conocer una histología normal, una histología hiperplásica, que sería la condición benigna más frecuente de la próstata, y a partir de ahí ver aquellas lesiones o aquellas glándulas atípicas que me van a recordar lo que es el cáncer. De regla, hay dos cosas que van a llamar la atención. Número uno, la ausencia de células mioepiteliales. Células como los conductos, por ejemplo, del páncreas y de la mama y de la próstata, tienen algo que se llama células mioepiteliales. ¿Qué quiero decir con células mioepiteliales? Bueno, es esto que está acá. Vean esto. Esta es una biopsia, la que está de frente, vista a su izquierda, es una biopsia de próstata teñida con HIE. ¿Ven que es un cilindro delgadito? Esa es una biopsia por biopsia transrectal, es decir, la tomaron por el recto. Y lo primero que me llama la atención es que hay glándulas muy pequeñitas, muy pequeñitas. El tamaño en la patología sí importa. Y en la próstata, lo primero que pienso y lo primero que busco cuando estoy revisando una muestra son glándulas pequeñas. Lo segundo es que tengo que bajarme, tengo que ver de forma intencionada y cuando me bajo y veo de forma intencionada, busco algo que se llaman células mioepiteliales.
Lo puedo encontrar en el cáncer de mama, bueno, en las pacientes con las, más bien dicho, no las encuentro en el cáncer de mama, no las encuentro en el cáncer de páncreas y no las encuentro en el cáncer de próstata. Normalmente nosotros tenemos una membrana basal son las que sujetan al epitelio, pero en este tipo de epitelios generalmente tengo una célula entre la membrana basal y el epitelio propiamente dicho, el epitelio funcional. A esa célula se le llama célula mioepitelial. Es una célula que sirve de anclaje entre la célula funcional y la membrana basal. Y esta célula es muy importante porque cuando desaparece estamos hablando de cáncer. Es la misma célula que busco cuando estoy viendo si mi paciente tiene cáncer de mama. Un carcinoma ductal in situ, lo primero que pienso, ¿veo células mioepiteliales? No, no las hay, entonces es un cáncer. Aplica también acá, ¿veo células mioepiteliales? No, no las hay, entonces es un cáncer. ¿Tengo dudas? Bueno, ¿por qué puedo tener dudas? Porque recuerden que a los 60 años la próstata debería de estar atrófica y las atrofias son un diagnóstico diferencial principal en el cáncer de próstata. Entonces, si yo creo que puede ser un cáncer, pero la atrofia no me permite ver, puedo hacer marcadores como P63 o topoisomerasa y lo que hacen es que me van a pintar esta racemasa y me van a pintar estas células que son células miopiteliales. Y si se dan cuenta, vista de frente en la izquierda, están pintadas las células miopiteliales y en el resto de la lesión no lo están. Pero si me voy a la imagen de H&E, vean cómo aquí tengo dos líneas de células, una pegadita a la membrana basal y una arriba. ¿Hay células miopiteliales? No, no es cáncer. Puede ser atrofia, puede ser hiperplasia. No hay células miopiteliales, entonces sí es atrofia. Digo, sí es cáncer. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa, vean estas. Volvamos a lo mismo. ¿Qué es lo primero que me fijo? Lo primero que me fijo son las glándulas. ¿De qué tamaño son las glándulas? Pero ojo acá, porque se dan cuenta cómo las glándulas son pequeñitas y separadas. Esto me gradúa al paciente en una etapa temprana. Gleason hace mucha referencia no solamente a la forma de las glándulas, sino qué tan unidas están o qué tan pegadas están. Entonces, los Gleason que tienen menor grado, los Gleason con puntuación muy baja, son glándulas pequeñas, pero glándulas separadas. Todavía hay estroma entre ellas. Cuando las glándulas están espalda con espalda, como compañeritos, así como ustedes en la banquita, que no caben y luego están hombro con el otro, ese sería más o menos un Gleason 3, un Gleason 3B, porque todavía los graduamos más. Y eso es muy importante porque no están pegadas, no están fusionadas, están una al lado del otro, pero no están pegadas. Todavía son Gleason de bajo grado, de buen pronóstico. Cuando las glándulas están fusionadas, yo llego y encuentro a dos besándose, están fusionados, hecho uno, no distingo a dónde termina uno y empieza el otro, ese ya es un Gleason 4. Y el 4 ya me aumenta el riesgo. Hay unos patrones que les llamamos hipernefroides y se llaman hipernefroides porque recuerdan mucho la nefrona del riñón. Y entonces la glándula tiene este crecimiento hacia la luz como si fuera un glomérulo. Y este crecimiento también es característico del grado 4. También puedo tener estos crecimientos de células claras, que se les llaman patrones hipernefroides, que son grado 4. Y a veces el grado 4 también hace mucha referencia que puedo tener las glándulas fusionadas, como les mencionaba, pero los 4B, por ejemplo, además de que están fusionadas, ya tienen un patrón infiltrante, es decir, ya se están metiendo en el tejido sano. ¿Cuándo lo llamo un patrón 5? Uno, cuando encuentro comedonecrosis, como en el cáncer de mama, si tengo comedonecrosis ya es un cáncer de alto grado. No hay más. Siempre que veamos y leamos comedonecrosis, ya es un cáncer de alto grado. Si hay comedonecrosis, ya es un Gleason 5. Si el patrón ya es monomorfo, ya no distingo ni siquiera luces glandulares, todas las células se ven sin ninguna arquitectura, ya es un grado 5. Si tengo células en anillo de sello, ya es un grado 5. ¿Cómo voy a distinguirlos en todos? Este es un corte de próstata, les traje próstatas completas porque la verdad en los churritos macroscópicos no voy a ver. Pero si ustedes ven un poquito acá, vean,
Estas áreas son un poquito más amarillas, un poquito más sólidas. Esas son las áreas de cáncer. Ahora, si ustedes lo ven desde este punto de vista, estas áreas, esa es parte de tejido adiposo todavía, que tiene un poquito alrededor, pero vean esta área sólida y si veo yo aquí, se ven unos pequeños hoyitos. Si yo veo esta imagen, vean cómo esto ya se sale. Esto es grasa que está alrededor de la próstata y este tumor ya se está saliendo. Ya no, la próstata tiene otro problema y parte del problema que puedo tener es que la próstata no tiene serosa. La mayoría de los órganos en mi cuerpo no tiene una cápsula o tiene una serosa. Y la próstata, la verdad es que hay áreas en donde no existe. Entonces, una buena parte de la disección del urólogo va en base al conocimiento de la anatomía. Y hay una parte en el cuello vesical en donde las fibras de la próstata y las fibras de la vejiga se entrecruzan. Y a veces es muy difícil ver qué fibras vienen de dónde. Me tocó cuando recién llegué al ICE hace como 10 años unas biopsias tipo transuretral. Las mandaban como biopsias de próstata. Yo juraba que era próstata por el tipo de fragmentitos y cuando las vi en el microscopio era próstata. Y yo todavía hice consenso con mi maestro, es que le veo un Gleason 3 y un Gleason 4, creo que es una sumatoria de 7, etcétera. No, yo hice todo el reporte. Y eso casi me gana una demanda porque la biopsia no era de próstata. ¿De dónde creen que era la biopsia? De vejiga. Y entonces viene la hija muy molesta porque yo dije que el paciente tenía cáncer de próstata. ¿Y cómo es que tenía cáncer de próstata? Si, número uno, si su papá no tenía próstata. Ajá, exactamente. Y número dos, la biopsia no era de próstata, era de vejiga. Volvemos a lo básico. Ahí la importancia de mandar las cosas bien referidas. Sí, sí. Primero me infarté y luego de infartarme junté todo, busqué el expediente, mandé por el expediente, lo revisé todo, vi quién era el médico, le llamé al médico y le dije, oiga, doctor, es que yo veo un cáncer de próstata. Ah, sí, sí puede ser. Pero la biopsia no es de próstata, no es de vejiga. Entré porque el paciente tenía síntomas urinarios, venía unas pelotitas como si fueran pólipos en el piso de la vejiga y entonces dice, tome las muestras de ahí, hice como una especie de legrado, lo sacamos y lista. Las muestras son de vejiga, de acuerdo. ¿El paciente tiene algún antecedente de cáncer de próstata? Tuvo hiperplasia, doctora. Hicimos una prostatectomía parcial. ¿Cómo parcial? No, pues sí, quitamos, abrimos, que es algo muy salvaje para los futuros urólogos. Abren al paciente, abren la vejiga por la cara anterior, la abren por la cara posterior, quitan parte de la próstata y cierran. ¿Ustedes qué región creen que me dejaron? La periférica. Porque el paciente tenía hiperplasia de próstata, entonces sí quitaron la parte central. Me dejaron la periférica y dejaron la parte en donde crece el cáncer. Vean esta imagen, este es un cáncer que claramente se ve que estaba localizado en la región central. Vean, estas áreas más claras, se está saliendo al tejido adiposo, al tejido conectivo, y si se dan cuenta, el color cambia alrededor de la uretra. Si yo veo aquí, estos son parte la salida de los conductos seminíferos y vesículas seminales, incluso alcanzo a ver extensión del cáncer de próstata hacia lo que es la salida de las vesículas seminales. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque es muy importante que nosotros tengamos esas referencias. Vean, ¿dónde es la localización más frecuente? Periférico y posterolateral. Vean acá. ¿Lo ven? Este es una neoplasia de cáncer con ese color amarillo brillante, bonito, que se está metiendo en lo que son las vesículas seminales. Y lo tenemos en estos dos cortes. Son neoplasias ya avanzadas. Este sería un corte. A veces algunos hospitales tienen los recursos y pueden sacar un corte completo. Y si ustedes ven las diferentes áreas, esta es una región fibrosa. Sí, la próstata puede tener hipertrofia, sí, porque tiene fibras de músculo liso, pero no es lo común. Lo común es que tenga hiperplasia. Esta es la luz de la uretra y estos son conductos eyaculadores. Podemos ver áreas en donde las glándulas están muy dilatadas, hay espacios muy grandes.
y áreas en donde definitivamente tengo un incremento en el número de glándulas. Vean, esto ni siquiera se ve como quístico, se ve más sólido y no es del color del estroma, se ve más oscuro y en esta región de acá, ¿ya lo vieron? Entonces, de repente, ver esos apelmazamientos de células nos ayudan a hacer este diagnóstico. ¿Qué me ayuda? Yo les dije, primero me fijo, y ese es mi patrón. Primero busco glándulas pequeñas. ¿Por qué glándulas pequeñas? Porque las glándulas pequeñas son un patrón 3, es el patrón que con mayor frecuencia voy a encontrar. Y luego me bajo y veo si tiene mioepiteliales. Si no tiene mioepiteliales, digo es cáncer. Ahora, estas, si se dan cuenta, son células, vean, hay un patrón, porque la vida no es fácil, tampoco para nosotros, no lo crean. Hay un patrón que se llama patrón hiperplásico. Quiere decir que el diagnóstico diferencial es con una hiperplasia, sí. Pero ¿cómo distingo un patrón hiperplásico de una hiperplasia verdadera? Porque si ustedes se dan cuenta, los núcleos tienen un puntito y ese punto es el nucleolo. Las células normales de la próstata no muestran el nucleolo. Un nucleolo prominente y rechazado a la periferia, eso es sugestivo de cáncer. A veces me ha tocado ver de repente que tengo así dos capitas de células como esas en unas glandulitas aisladas y yo veo el nucleolo prominente, rojo, intenso, llamativo, pero veo dos capas y le mando a hacer inmuno para saber si realmente es cáncer o no. Y vale la pena. De repente tengo el récord de las que mandan inmuno aquí en el ISSSTE, pero les digo, chicos, un marcador me cuesta 400 pesos. 400 pesos, chicos. Por 400 pesos yo creo que vale la pena saber si mi paciente tiene cáncer o no. Diagnostico en la etapa más temprana y si tiene otros factores de riesgo, le ahorro otro piquete. Entonces es muy importante que nosotros consideremos que si un patólogo tiene una duda, por mínima que sea, sepamos que hay otros recursos más allá de nuestra vista y nuestra experiencia. La inmunohistoquímica nos ayuda bastante. Si lo veo de arriba, yo no pensaría que es un cáncer de próstata, pero ¿qué es lo que me ayuda? Me ayuda a ver esto, miren, esto que parece un glomérulo. La próstata no hace esto, en una hiperplasia no hace esto. Esos crecimientos hacia la luz, eso que parece como un glomérulo renal, eso ya me obliga a bajarme. Que en otras áreas se encuentra esas glandulitas aisladas, aquí está, miren, ese crecimiento. Y la otra, vean acá, cuántas luces veo. Esta es una glándula, esta es otra glándula, esta es otra glándula y esta es otra glándula. Eso ya es un patrón 4, un Gleason 4. Una hiperplasia no me hace eso. Una hiperplasia no me va a pelmazar las luces. Acá lo veo de nuevo, una luz, dos luces, tres luces. Esas son tres glándulas. Este es un trío perfecto. Ahora vean, más aumento, el nucleolo que les decía. Si yo sospecho por cómo están acomodadas las glándulas, por cómo están los patrones, porque de repente veo luces que están muy cerca, como estas dos que tengo acá, bueno, entonces me toca ver los nucleolos. Los nucleolos es algo característico del cáncer de próstata. Esta es una de las neoplasias que a mí más me gusta ver. Sufro mucho porque el tejido es mucho y entonces me lleva mucho tiempo, pero a mí me encanta ver próstata porque se sale del contexto de cómo vemos el resto. Eso lo tenemos que ver desde lejos y acercarnos cuando sospechamos. Y para ver de lejos y poderte acercar, necesitas mucha, mucha paciencia. Estas neoplasias tienen una predilección y un encanto por hacer invasiones perineurales. Yo creo que si aprendí a ver invasiones perineurales con alguna neoplasia fue con eso. Este es otro dato que me orienta que es maligno, que de repente vea glándulas rodeando un nervio, eso no es normal, no es su localización habitual. Y aunque yo no le veo datos de malignidad, lo debo de reportar porque muy probablemente sea un cáncer. La inmuno que les decía que podemos utilizar este Racemasa o P53, son marcadores que me ayudan. P53 para las células basales y la verdad es que lo hace muy bien, lo pinta muy bien, sería este segmento de acá. Entonces, si quiero comprobar, por ejemplo, acá que pienso, bueno, esto podría ser parte de una atrofia, utilizo este marcador de inmunohistoquímica, busco proteínas de las células mioepiteliales, no se expresan y si no se expresan, eso es un cáncer.
Donde se van a expresar son en esas áreas en donde todavía se conservan las células miopiteliales. Un marcador que va a tener un costo, les decía, entre los 400 pesos y los 1,200 si ya es mucho, ¿no? Y vean este patrón de células claras. Y hay algo que tenemos que tener en mente, células pequeñas, células pequeñas, redondas, azules, como decíamos antes, células pequeñas, células claras, células anaplásicas y células en anillo de sello son de mal pronóstico. Y acá en la próstata puedo encontrar células pequeñas que simulan mucho una inflamación crónica. Puedo encontrar células claras con citoplasma clara como este. Y también puedo encontrar células en anillo de sello. Y cualquiera de las tres que encuentre, células pequeñas, estas células claras o las células en anillo de sello, esto es un Gleason patrón 5. Aunque me conserve las luces, aunque estén fusionadas, aunque no tengan un patrón infiltrante, esos ya son Gleason patrón 5. Ahora, yo sé, ustedes me van a decir, bueno, pero eso yo no lo voy a ver. Yo, de acuerdo, pero vamos desde el tejido hasta el diagnóstico y cómo les ayuda a ustedes. Ustedes conocen algo que se llama TNM y TNM habla de dónde está el tumor, qué tamaño tiene, qué extensión tiene, si hay ganglios linfáticos regionales afectados y metástasis a distancia. Y ese es más o menos el TNM que manejamos, o por lo menos ese es el que está en la guía clínica de prácticas clínicas acá en México. TX, el tumor primario no puede ser evaluado, quizá porque no tenemos una biopsia, quizá tenemos una metástasis que me dice que es de próstata y todavía no he ido a la próstata a ver qué grado tiene. T0 cuando no hay evidencia de tumor primario. T1 para un tumor clínicamente no visible ni palpable ni visible por imagenología. Tiene marcadores altos, tiene un antígeno prostático muy elevado, tiene factores de riesgo, pero no encuentro el tumor. Sin embargo, pudo haber hecho ya metástasis. T1A, cuando el tumor es resultado de un hallazgo histológico incidental en el 5% o menos del tejido resecado. Hace poco tuvimos una resección transuretral de próstata en donde el tumor abarcaba el 1% del material enviado. Y es que aunque ustedes no lo crean, tenemos que contar todos los fragmentos que nos mandan y ver en cuántos fragmentos está el cáncer. Y entonces sacamos un porcentaje. T1B cuando el tumor es resultado de un hallazgo histológico incidental en el 5% o más del tejido resecado. T1C cuando el tumor identificado es por medio de una biopsia por aguja, por ejemplo, con un antígeno prostático elevado. T2 cuando el tumor está confinado dentro de la próstata. T2A cuando este tumor involucra la mitad de un lóbulo o menos. De ahí la importancia de saber los cuadrantes y que nos los manden por separados. Y eso es muy importante, chicos, futuros urólogos. Yo me formé en un hospital de alta especialidad en la UMAE 25 de Monterrey, tristemente, donde falleció, hubo un evento, un suicida residente de medicina interna. Ese es mi alma mater. Este es mi hospital sede. Y allá los urólogos tienen esta característica de que ellos mandan las biopsias por sextantes. Es decir, ellos no me mandan dos frasquitos derecho e izquierda. Ellos me mandan 6 frascos derechos y 6 frascos izquierdos. Y entonces cada frasco va referido de qué sextante lo están enviando. Y cuando veo cuántos recibo, cuántos tienen cáncer, en qué cuadrantes están, el mismo imagenólogo y urólogo hacen un mapeo de cuál puede ser la extensión del tumor. Lo ideal es que si los recibiéramos acá también en Sinaloa. Tumor 2B, cuando el tumor involucra más de la mitad de un lóbulo, pero no ambos lóbulos. Y 2C, cuando el tumor involucra ambos lóbulos. T3, para un tumor que se extiende a la cápsula prostática. Esto no lo puedo ver si no tengo la próstata completa. Un T3A, cuando la extensión es extracapsular, es decir, se sale de la cápsula, como en la imagen que veíamos acá. Acá se está saliendo de la cápsula y ya está en tejido adiposo periprostático. Y un 3B, cuando el tumor invade la vesícula seminal, como lo veíamos acá.
está invadiendo vesículas seminales. Entonces ya es un T3, un T3B. Y un T4 para cuando es un tumor fijo que invade estructuras adyacentes diferentes a las vesículas seminales, es decir, está fijo al esfínter externo, al recto, a la vejiga, a los músculos elevadores y a la pared pélvica. Le llega a un paciente en urgencias con un antígeno prostático muy elevado, con una historia clínica impresionante de hermano y papá con cáncer antes de los 60 años, con síntomas urinarios bajos y dificultad para la movilidad de las piernas. Se me duermen las piernas, me duelen al caminar, me molesta cuando me muevo. Consideren que pudiera ser un paciente con una etapa T4, con un T4. Es decir, un tumor que ya se salió de la próstata y que se está anclando a otras estructuras. Los ganglios linfáticos, bueno, NX, cuando los ganglios linfáticos regionales no fueron evaluados, a veces recibimos próstata, pero no recibimos ganglios. N0 cuando no hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales y N1 cuando hay metástasis en ganglios linfáticos regionales. M0 para metástasis a distancia cuando no hay. 1 cuando ya existen metástasis a distancia. M1A cuando esto son anódulos linfáticos no regionales. Es decir, que no tienen continuación con la próstata, pero puede haber ganglios linfáticos más alejados que tengan esas metástasis. M1B para huesos y M1C para otros sitios con o sin enfermedad ósea. Hasta 78% de los cánceres de próstata pueden desarrollar a metástasis. El sitio favorito es hueso. Entonces debemos de tenerlo en consideración. Se hace parte de la rutina de estudio el que nosotros veamos a los pacientes de forma integrada, hacer estudios de extensión. Entonces, la etapa 1 va a ser para un tumor localizado, una etapa 2 para aquel tumor que tenga relación con la cápsula. Una etapa 3 cuando este tumor ya haya salido de la cápsula y se extienda a lo que son las vesículas seminales. Y una etapa 4 cuando con o sin relación a la afección de las vesículas seminales se extienda a otras estructuras como por ejemplo la vejiga, el esfínter, piso pélvico, entre otros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que les va a servir mientras ustedes hacen el estudio de ampliación? Es decir, tengo básicamente el antígeno prostático y tengo la imagenología. A lo mejor no siempre quitan la próstata completa. A veces hacen las biopsias transrectales, que es lo primero que hacemos. Vemos qué antígeno tiene, qué Gleason tiene. Hacemos la imagenología y en base a ello partimos y hacemos un tratamiento. ¿De quién depende el tratamiento? Del urólogo y del paciente. Cuando nosotros tenemos pacientes de bajo riesgo, estamos hablando que son lesiones localizadas y de tamaños pequeños con un Gleason bajo, un Gleason de 6. Es decir, con una sumatoria de 3 más 3 o menor a 6. Esta es una sumatoria. Y un antígeno prostático menor a 10. Entonces estoy tomando en cuenta imagenología, si es que no tengo la próstata completa. Estoy tomando el Gleason, anatomía patológica, y estoy tomando el antígeno prostático, patología clínica. Es decir, nosotros, que somos del área diagnóstica, les damos las herramientas para que ustedes clasifiquen a su paciente. Muy probablemente yo no me dé cuenta cómo está la imagenología y no tenga laboratorios. Ustedes como clínicos hacen todo este englobe, vaya. ¿Cuáles son los pacientes con riesgo intermedio? Pacientes que están en una etapa 2B para el tumor, es decir, que están limitados todavía dentro de un lóbulo o un lado de la próstata, con un Gleason de 7, una sumatoria de 7, puede ser un 4 más 3 o un 3 más 4. Aquí es muy importante decirles que para el urólogo eso sí tiene diferencia. Porque, por ejemplo, un Gleason con sumatoria de 7, que yo catalogo como 4 más 3, tiene peor pronóstico que uno que tiene una sumatoria de 3 más 4 porque el 3 todavía está considerado como un grado bajo y el 4 es un grado mayor. Así que cómo reporto yo también tiene implicación en cómo lo va a ver el urólogo. No solamente es decir, tengo estos patrones, sino que además, ¿cuál es el porcentaje mayor? ¿Cuál es el patrón que más domina? A veces hay patrones, tengo más de 2 patrones, ¿no? Y el antígeno prostático que puede estar entre 10 y 20.
¿Cuáles son pacientes de alto riesgo? Aquellos pacientes que tienen una etapa clínica 12 o mayor a esta, que ya están afectados los dos lóbulos de la próstata o que pueden tener diseminaciones a otras regiones, un Gleason con sumatoria de 8 a 10 o y un antígeno prostático arriba de 20. Estos son los criterios que van a catalogar a un paciente como un grado bajo riesgo, riesgo intermedio y un alto riesgo. Lo podemos hacer por etapa clínica, por imagenología, lo podemos apoyar con lo que es el Gleason por patología y siempre tiene que ir de la mano con el antígeno prostático que nos da este laboratorio. Y bueno, ¿qué es lo que la clínica me dice que debo de hacer? El tratamiento va a ir de acorde a cómo catalogué yo a mi paciente, como un paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Se clasifica según el riesgo, entonces ya lo veíamos, ¿no? Veíamos esos criterios. Cuando es un paciente con bajo riesgo, hay que tener una vigilancia activa, una vigilancia expectante. Podemos quitar la próstata, podemos dar radioterapia externa y podemos dar braquiterapia. ¿De qué depende? Depende en gran medida del paciente, de qué es lo que el paciente quiere hacer. Pero la vigilancia es activa. Algunos de estos pacientes reciben braquiterapia o radioterapia externa y están en constante vigilancia hasta que haya algún cambio, ya sea imagenológico en el antígeno prostático o si se vuelven a biopsiar en la biopsia para tomar la decisión de quitar la próstata. Aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio, vamos a quitar la próstata y vamos a considerar la posibilidad de buscar ganglios linfáticos y quitarlos. También voy a dar radioterapia externa y esto se debe de evaluar una terapia de privación de andrógenos. Algunos de estos pacientes quitan parte de los testículos para tener esta privación de los andrógenos. Y en pacientes de alto riesgo, puedo dar radioterapia externa con radioterapia de privación androgénica. Puedo hacer una prostatectomía radical, quitando ganglios linfáticos, es decir, extendiendo todo esto. Si ustedes se dan cuenta, el tratamiento y la vigilancia son muy diferentes y van de acorde a tres factores. El antígeno prostático, lo que yo veo en imagenología, la extensión que veo y básicamente lo que es el Gleason que vamos a poder definir por unas cuantas biopsias, por biopsias transuretrales, ¿de acuerdo? Y creo que es la última diapositiva. Chicos, preguntas hasta aquí. Espero no haber hablado muy rápido. Me pasé 12 minutos. No te escucho, Paula. Nos preguntan acá por el chat que por qué se suma el Gleason y con qué se suma. Que si pudiera Se explicar suma para... entre ellos, los patrones se suman entre ellos. Yo voy a ver, acá los teníamos más o menos. Seguimos, siempre nos vamos a esa tablita, aunque ustedes no lo crean. Me encanta, la amo. Es un criterio básico para nosotros como desde residentes. Y Gleason en realidad se suma entre él. Ustedes tienen 5 patrones y yo tengo que sumar un patrón primario con un patrón secundario. ¿Cuál es el patrón primario? El que predomina, el que más voy a encontrar. ¿Cuál es el patrón secundario? El que menos veo. A veces hay patrones terciarios, solamente los reporto si son muy importantes. Entonces, por ejemplo, si ustedes me mandan 12 churritos de próstata, así, los sextantes derechos, sextantes izquierdos, y yo en su gran mayoría veo células glandulitas así aisladas, separadas, este tipo de glándulas que están separadas entre sí, es decir, tengo una glandulita por acá, otra por acá, otra por acá, son pequeñas, están separadas entre ellas, pero no tienen células epiteliales, me acerco y tienen nucleolo prominente, ese es un patrón 3. Cuando yo veo que las glándulas están fusionadas y esas glándulas fusionadas como la que tengo acá están pegadas entre ellas, o de repente acá tenemos otra, vean, está fusionada, ese es un patrón 4. Si yo viera que estas glándulas se están metiendo, están infiltrando, están rompiendo el tejido conectivo, eso ya es un patrón 5. ¿Qué es un patrón 5 también? Un patrón 5 son esas células claras, células en anillo de sello y células pequeñas. Patrones sólidos, sábanas sólidas, esos son patrón 5. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en una próstata y ver prácticamente patrón 5. Y entonces la sumatoria es Gleason 5 más 5, porque solamente estoy viendo componentes de un patrón 5.
Y un Gleason 5+5 me pone a mi paciente en una etapa avanzada. Pero ¿qué pasaría si yo veo un patrón como ese, le doy un Gleason 5, pero este patrón abarca menos del 2% y lo que predomina es esto, un patrón 3. Entonces ya le doy un Gleason que se llama Gleason 8, sumatoria de 8, que es un 5+3 o un 3+5. ¿Por qué hago la diferencia? Porque no se gradúa igual en las prostatectomías que en las biopsias transrectales ni transuretrales. La graduación es diferente. Tengo que ver qué tipo de muestra estoy viendo para saber qué patrón voy a reportar primero, pero sí tiene que ver por el porcentaje. Yo puedo ver un patrón como un 3 y de repente ver un patrón como que es un 4, y entonces, ¿cuál es el que va a predominar? Un ISUB 3, que sería un riesgo bajo para el urólogo, es una sumatoria de 3, donde predomina y en menor porcentaje yo encuentro un patrón 4. Esa sería una sumatoria de 7. Entonces, esos 7 puntos es un 3 porque predominan las glándulas pequeñas y un patrón 4, las glándulas fusionadas. Y eso sitúa al paciente en un grado intermedio o hasta abajo, casi siempre intermedio. Le da al paciente un sub 3. ¿Cuándo le llamo un sub 4? Cuando predomina y en menor grado Y entonces el urólogo, el tratamiento y la vigilancia es diferente. El urólogo me va a pedir a mí el grado de ISUB, pero el grado de ISUB yo lo voy a sacar en base a Gleason. No lo puedo quitar. Es imposible eliminarlo, porque para sacar el ISUB está basado en la sumatoria de Gleason. Actualmente, si ustedes se dan cuenta en la tabla que presentamos acá, les pone un Gleason que va desde 1, 2, 3, 4 y 5. Pero actualmente Gleason 1 y 2 prácticamente son inexistentes. Son así como que andaba muy mareada por el Gilol, me di un viajezote y vi un patrón 1 o 2. La verdad es que es muy difícil encontrarlos como tal. La mayoría de los patrones que vemos son patrones de 3 en adelante. ¿De acuerdo? Son glándulas que están separadas, que todavía tienen estroma, glándulas que están pegadas, glándulas fusionadas para un 4. ¿En qué se basa Gleason? En la sumatoria de 2 de sus patrones. Así de sencillo. Yo puedo tener una biopsia transrectal, ver un patrón 3, un patrón 4 y un foco insignificante, pero muy pequeñito de patrón 5. Lo llamamos patrón terciario y lo debo de mencionar porque el urólogo tiene que estar consciente de que cuando él quite la próstata, el Gleason puede aumentar. ¿En qué nos basamos? En 2 de los patrones, los más frecuentes. Si solamente predomina un patrón, la sumatoria es por el mismo. 3+3, 4+4, 5+5. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro. Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, una pregunta. En su experiencia, ¿qué tan común es volver a ver como cualquier, bueno, una neoplasia o metaplasia después de que se realizó una resección transuretal de la próstata años antes, tal vez como a una edad promedio entre 40 o 50 años en el paciente? Difícilmente te van a hacer una biopsia transrectal a esa edad. Casi siempre cuando está alrededor de los 40, entre los 40 y los 45 años, entre los 40 y los 55 años, pueden ser resecciones transuretrales por una hiperplasia. Y a veces volvemos a lo mismo. Hay que recordar que el cáncer es periférico y la hiperplasia es central. Por eso comenzaba explicándoles esta parte de la próstata. Yo en mi caso, y hablo por mí, yo meto toda la próstata. Es decir, ustedes tienen un paciente con una hiperplasia que está localizado en la parte central. Y yo, la verdad es que mi experiencia me ha dicho que yo tengo que meter todo el tejido. Y de repente ven, o sea, mis casos, no mis casos olvidados, pero sí son los casos que me tardo más en sacar porque me pueden llevar una tarde completa o hasta 2 tardes por la cantidad del material que es. Y esto lo hago porque he encontrado carcinomas dentro de las resecciones transuretrales. ¿Cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo? Volvemos a los factores.
pacientes que tienen edad avanzada, que son arriba de los 60 años, pacientes que tienen obesidad, que tienen alto consumo en carne y que tienen factores predisponentes, eleven o no eleven el antígeno, porque hasta un 25% de los pacientes no van a elevar el antígeno, chicos. De ahí importancia del tacto rectal. También se hacen ultrasonidos transrectales, que no los mencionamos, pero van de la mano del tacto rectal. Ahora, ¿qué pasa? Que si a mí me llega una resección transuretral y en la resección yo vi cáncer de próstata y el paciente es un paciente joven, es un paciente que no se quiere someter a la resección completa de la próstata, quitar la próstata completa y además es un Gleason bajo, esos pacientes se mantienen en vigilancia, pero es una vigilancia estrecha. Tienen niveles, tienen ultrasonidos transrectales, tienen tacto rectal y vigilancia del antígeno prostático de forma muy, muy, muy estrecha. Son considerados de bajo riesgo, con Gleason bajos, localizados, y por lo tanto el tratamiento es diferente. Hay pacientes porque los va a ver, como los hay en cáncer de mama, quítamelo. A mí quítamelo, todavía me falta mucho por vivir y llegan así. A lo mejor no son candidatos, pero es una decisión propia. Me falta mucho por vivir, yo todavía quiero disfrutar mucho y quítame la próstata. Y nos llega. Ahí me han tocado casos de pacientes que hacemos la primera biopsia y es un Gleason con sumatoria de 6, un ISUP 2. Y esos pacientes vuelven como a los 8, 9, 10 años con un Gleason a veces más altos, pero generalmente son pacientes que no llevaron el control adecuado, la vigilancia adecuada. Es decir, reciben un tratamiento inicial, comienzan con la vigilancia y luego esa vigilancia se pierde. Muchos de esos pacientes son pacientes de comunidades, es decir, pacientes que no tienen ese acceso a venir a la ciudad con esa facilidad o pacientes que no tienen el recurso económico como para hacer un seguimiento a veces un poquito más estrecho. Sí me han tocado pacientes, se los digo, o sea que en una segunda biopsia el Gleason está mucho más altos, pero generalmente son pacientes que faltan de esta vigilancia estrecha. Si nosotros nos ponemos a pensar, si algo nos falla en México es la prevención. Y la prevención la hacemos desde el consultorio de medicina familiar, de medicina general, con una simple historia clínica bien hecha. Factores de riesgo, antecedentes familiares. Esta es una de las neoplasias que tiene, que es clave con las mutaciones somáticas y con la carga genética. Desde ahí empiezo a detectar. Y sugiero, yo creo que a México le hace mucha falta invertir en la vigilancia de los pacientes que ya tienen en etapas tempranas. Así de sencillo. Nos falta mucho trabajo. Voy a hablar de más. Espero que no haya nadie con familia en puesto directivo del ISSSTE. Yo se los dije hace rato, yo soy egresada del Seguro Social, soy Aguilita Verde orgullosamente. Y cuando yo era residente, todos los días de forma religiosa, una trabajadora social, la trabajadora social que trabajaba o que estaba asignada a estadísticas, bajaba por todos los resultados de patología que tenían un resultado positivo. Todos los cánceres que se habían diagnosticado el día anterior, ella bajaba y se llevaba una copia. Y entonces, ¿qué hacía? Que, por ejemplo, yo tomo una biopsia gástrica y yo no veo nada malo, pero en la biopsia gástrica me salió un cáncer. Y esta trabajadora social, ese era su trabajo. Los captaba a tiempo, porque también era otra modalidad. La biopsia la tomábamos hoy y el reporte salía en menos de 5 días. Así de bien estructurado está el programa para que todo salga a su ritmo. Entonces tomaba una biopsia, salía en 5 días, salía algo positivo y antes de que se terminara el turno, la trabajadora social ya estaba radiando al paciente, ya lo estaba localizando, ya tenía la cita con el oncólogo, o sea, eso es un equipo de trabajo bonito. Yo jamás he visto una trabajadora social aquí en el ISSSTE. ¿Por qué? Porque el recurso económico no alcanza. Y entonces a veces nos toca hacer ese trabajo. Yo tenía una administrativa que me pescaba todos los positivos y ella iba por los expedientes y les llamaba. Pero a veces no se puede, a veces no podemos encontrar a todas las pacientes.
y está haciendo el trabajo que le corresponde desde el punto de vista sistemático a una trabajadora social. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros como sector salud diagnosticamos todo esto a tiempo, los detectamos a tiempo y les damos la vigilancia a tiempo? Yo creo que a México le hace falta trabajar en esto, que las infraestructuras de los hospitales deben de cambiar para la vigilancia y el diagnóstico oportuno y quedarme con esos pacientes y no soltarlos. Entonces, no es frecuente y volvemos a lo mismo. Es más, y se los voy a decir directamente como patóloga institucional y privada. Es mucho más fácil que yo me dé cuenta cuando un paciente me vuelve en lo privado que en la institución. Y ustedes me van a decir, doctora, claro, es el volumen. No, no es el volumen. Es que cuando llegan en la institución, reparten a los patólogos como llegan. Y a veces yo no tengo la manera de ver en el sistema si ya tuvo una biopsia previa. Y en la institución, si me llega, yo ya estoy preguntando, oye, ¿y tenemos un antecedente de ese paciente? ¿Y me pueden buscar si ya nos llegó algo de él? Y viene el mismo paciente o el familiar a decir, ya tiene una biopsia con ustedes. Y desde ese momento que llega a la recepción los estamos pescando. Ya tiene una biopsia nuestra, ¿qué salió? ¿Qué vimos? Y vamos haciendo estas conexiones. Ahí lo bonito de la patología privada, que me encantaría que tuviera la patología pública. No tenemos un sistema moderno, pero realmente no lo necesitamos porque estamos en una época en donde un simple Excel nos resuelve mucho la vida. Pero a veces es muy difícil captar, por ejemplo, yo no voy a hablar del ISSSTE, 1500 piezas ahorita, pero pregunten en cuántas van en el Seguro Social. Yo creo que ya pasan las 2000 y estamos en qué mayo, porque acaba de terminar mayo. Lleven el registro de 2000 y multipliquen en cuántas terminamos. Yo creo que el sistema de salud debe de invertir en todo eso. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes con sus notas clínicas? Les guste o no les guste, chicos, ustedes van a pasar un año maravilloso que se llama internado. Muchos de nosotros, la gran mayoría, solamente 20% de su generación del internado va a ser vida hospitalaria en un futuro. 20%. Entonces, ese año que viven el internado, vívanlo de tal manera que dejen una huella imborrable. Manden historias clínicas. Próstata. Y listo, fue todo lo que me pusieron. Pero, ¿y qué tal si me dan el antígeno? ¿Y qué tal si me dicen qué dice imagen? ¿Y qué tal si me relatan cómo estuvo el tacto rectal? ¿Y qué tal si me hablan de la genética, de los factores de riesgo que tiene? Me educo yo y se educan ustedes. Yo veo a muchos de ustedes de repente estudiando o trabajando con las tabletas y está muy bien, chicos, leyendo en las tabletas está muy bien, pero hay estudios que nos dicen que nuestro cerebro no se ilumina de la misma manera si leo en un iPad o leo en un libro, si escribo en un iPad o escribo en papel. Hagan esto, hagan este ejercicio. O sea, no lo hagan por el médico adscrito, no lo hagan por el residente. Si cada vez que yo mando un útero, hago una historia clínica pequeña, un resumen, no copio y pego, voy a estar aprendiendo algo de esta enfermedad. Si cada vez que yo mando un paciente de próstata, de biopsias de próstata, y les pongo estos datos tan importantes como el antígeno, como la referencia del tacto por parte del urólogo, como la historia clínica, estoy reforzando sus conocimientos. Al final de cuentas, yo no sé ustedes, pero un buen número de ustedes tiene esta idea de hacer una residencia médica, de hacer una especialidad. ¿Y qué creen que van a necesitar? Datos clínicos. Sus exámenes nacionales para aspirantes de residencias médicas están basados en guías de prácticas clínicas. Y es lo mismo que tengo que hacer. Entonces, tomen el internado como esta oportunidad de hacer este ejercicio. Es muy difícil llevar un control cuando no tenemos los recursos y en instituciones casi no hay recursos. Y sí, la mayoría de los pacientes que me vuelven biopsiados o me llegan las prostatectomías con un Gleason más alto, tiene mucho que ver en que ya pasó el tiempo y la vigilancia se perdió. Entonces también es muy importante que no perdamos a los pacientes de vista. ¿Tienen algún familiar que tuvo cáncer de próstata, empezó la vigilancia, el seguimiento? Bueno, así,
como decimos en México, agárrenlo de la cola y tío, tienes que ir, y tío, tienes que ir, y tío, tienes que ir, abuelo, tienes que ir, abuelo, tienes que ir. Digo, vamos a hartar tanto que van a venir. No es frecuente. ¿Por qué? Porque no podemos llevar ese registro. Pero los que vuelven y vuelven en etapas avanzadas es porque no les dimos el seguimiento que debíamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De mi parte, no, doctora. Lo poco que pude estar aquí, pues aprendimos algo. Es que tenía otra clase y fue un gusto, pues, volverla a escuchar y aprender de usted. Muchas gracias, Rafaela. Qué gusto escucharte. Muchas gracias, Paula, bueno, a toda Emos por la invitación. De verdad que me encanta estar con ustedes y ver a veces un poquito de clínica que no vemos tanto en clase, pero que sí es muy importante. La patología sin clínica no es patología. Entonces, me encanta cuando me invitan a todo esto porque me obligan a volver a lo fundamental. De verdad lo agradezco mucho. Bueno, y pues nosotros agradecemos a los asistentes y a usted, doctora, pues por apoyarnos y confiamos que esta conferencia contribuya a una mejor comprensión pues del cáncer de próstata.